grabar. Ok. Listo. Entonces, bueno, la primera parte que es corrección de estilo y eso sí te lo dejo a tu albedrío, ¿no? Realmente, pues eso es algo que se puede mejorar y con el tiempo uno va perfeccionando ese asunto. Sin embargo, tengo una serie de preguntas, César, que me gustaría hacerte para poder ayudarte en la consolidación de este proyecto. Ok. Lo primero que te hago es, tu objetivo es decir cuál es el concepto de jugador, ¿cierto? Miremos aquí está el objetivo. ¿Qué es la jugabilidad? Perdón, ese es el objetivo. ¿Qué es la jugabilidad? Y con el otro, sí, ¿vamos a jugar? Sí. Entonces, frente a esa pregunta que tú estás haciendo, ¿qué es la jugabilidad? Surgen varias dudas respecto a lo que tú estás diciendo. Número uno, ¿qué es la jugabilidad en cuanto a qué? ¿Qué es la jugabilidad? Y acá hay varias opciones. Como concepto, pero si es como concepto dentro de un rango histórico, dentro de un rango histórico o dentro de un área de conocimiento o dentro de un área del saber que es totalmente diferente. La diferencia de área de conocimiento y área del saber es que el conocimiento está implícito en una disciplina técnica científica, mientras que un área del saber no necesariamente tiene que ser técnico científico. O sea, área de conocimiento, por ejemplo, desde la ingeniería o desde las ciencias de la computación, y área del saber desde la filosofía de la representación, desde la filosofía o desde un enfoque que es más del saber, que es más como parte técnica como tal, o desde una perspectiva de análisis cultural. Y si es desde una perspectiva de análisis cultural, ¿de qué dimensión, llamémoslo así, de la cultura quieres revisarlo? Entonces, esas preguntas que a mí me surgieron fueron las que yo intentar revelar o develar, mejor dicho, en la parte de la introducción. Entonces yo estaba esperando era que tú me dijeras en la introducción, bueno, yo voy a entender el concepto de jugabilidad, ¿ok? Mediante una serie de limitaciones específicas que me permiten llevar a un problema de investigación o a resolver un problema de investigación o un problema de la filosofía. Entonces vamos a aclarar eso acá para poder ayudarte en la redacción de tu anteproyecto. Número 1, fundamental, y lo vamos a poner acá. ¿Cuál es el problema que tú quieres resolver filosófico con tu trabajo de investigación? ¿Sobre quién? Por usted que lo quiero perder. ¿Quién es usted? Aló, hola. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí. Es que lo que pasa es que luego en la segunda parte que envié, me parece que claro, o sea, la pregunta no estaba delimitada. Entonces, lo primero que pensé es que lo primero que quiero resolver es cuáles son las relaciones del jugador con el videojuego. O sea, bueno. Entonces vamos a ver el segundo porque no lo vi. ¿Es este? Sí. ¿cuál? ¿Es el que estás viendo? Tiene un apartado que se llama 1.3. A ver. Sobre la lectura, listo. Sí, un poco más arriba aparece una aclaración de las preguntas. Saludos. Vamos a leerlo, ¿te parece? Sí, ahí. A ver si ya me queda un poco más claro lo que estás mostrando. Después de la apertura del problema y plantear una lectura del fenómeno que pretende analizar, se debe delimitar el problema para que dicha pregunta de investigación pueda ser resuelta y el organismo del trabajo por sí solo arroje un resultado sobre la pregunta. Okay. Pregunta, ¿qué es la jugabilidad? Sigue siendo muy ambivalente la pregunta, pero tú haces una aclaración. Esta abre el debate sobre si dicho concepto ha sido bien entendido por toda la comunidad del videojuego
o si tal concepto necesita un nuevo fundamento y que de él se diga tras un fundamento epistemológico. Si ves que acá hay un problema de redacción. Sí, sí, lo veo. Sí, A ver. sí, Ay, tú si quieres, utiliza tu computador y ve anotando las observaciones que te estoy dando acá, ¿vale? Vamos a hacer sí, sí, eso acá lo con tengo. todos. Vamos a revisar el trabajo de cada uno y cuando ya salga, o sea, si salgo de César y ya termine César se puede ir y pasa al siguiente que se conectó y el siguiente y el siguiente. Vamos a hacer esa metodología, ¿vale? O sea que vamos a revisarlo uno a uno, pero me gustaría que los demás vieran la revisión de los demás, que le puede servir también para la fundamentación de su proyecto. ¿Listo? Bueno, así, una pregunta que deriva gracias al debate es, ¿cómo es la relación? ¿Cómo? Y acá yo hago una pregunta. Si me dices cómo es porque ya alguien resolvió cuál. Si tú me Sí, dices que quieres ver la relación entre el jugador con el videojuego, es porque ya hay investigaciones que definen cuál es la relación que hay entre jugador y videojuego. ¿Esto es sí, sí, así? las hay. Sí, sí, las hay. Entonces, si es así, antes de decir esto, es menester colocar un análisis o una síntesis mejor, una síntesis de las investigaciones que han mostrado, la relación que tú refieres. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Claro, por eso lo que uno dice, ya como mucha gente ha hablado sobre cuál es la relación entre X y Y, ahora la pregunta es demostrar, no, evidenciar cómo es esa relación, poniendo de relieve la relación entre los objetos vistos en la realidad del videojuego y la capacidad interpretativa del jugador. Interesante. Y anterior a esta relación, ¿cómo se relacionan los objetos de un videojuego con la realidad? Tanto como uno se imagina la magia en los cuentos, de ese tipo de representación de realidad, para que tengamos más claridad sobre lo que estamos haciendo. O sea, si lo que tú vas a ver es cómo esa relación se da, primero, una interpretación ficcional de una realidad que no es aparentemente real, que no es verdadera, digámoslo así, que no es verdadera, ¿cómo surge esa representación? Pero para poder hablar de esa representación hay que tener un punto de partida epistemológico, porque hablarlo desde el mero discurso no llevaría a ninguna fundamentación filosófica ni teórica. Debe haber alguna teoría de la representación de la realidad que permita ver con una buena lupa esa interpretación o ese proceso interpretativo del jugador con la realidad. Primera sugerencia que yo te hago acá, que te la dejo acá marcada. Si vas a hablar de esa imaginación del cuento, yo sé que hay muchas teorías filosóficas y literarias que han puesto en evidencia cómo es ese esquema o esa estructura de representación interpretativa de la realidad ficticia, ¿no? Y que podría ayudarte en ese sentido. La imagen de objetos posibles, ya sean mágicos novedosos o que guardan... Pues, ¿por qué dices mágicos? Eh, porque como en el cuento, en el videojuego también hay, sí, hay relaciones como míticas. Entonces, Sí, es que la palabra suena como rara, ¿no? O sea, sí, sí, sí. es un juego mágico, o sea, no, yo sé que puede haber, yo sé, pero en un texto académico suena como raro. Sí, 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 tendría que Si me hago cambiar, entender, ¿sí? practicarla. Es que no tiene sonido Y tu mira lo micrófono. bonito que tú estás diciendo acá, que guardan relación con la realidad o objetos históricos, además de grandes personajes históricos que están en los videojuegos y su narración visual, auditiva o escrita debe ser analizada con el fin de graficar su relación con el mundo. Excelente. Está genial, ya está más claro, mucho más claro. Pero mira que Ok. es que es la jugabilidad. Tu pregunta está más, ¿cómo Sí, existe sí, sí, pero lo una que pasa es que, representación interpretativa entre el jugador y el videojuego que necesita ser esclarecida para poder entender el concepto de jugabilidad? sí, sí, pero es que esos son más bien como objetivos específicos para poder responder a la pregunta de qué es jugabilidad. Pero entonces, Esencialmente, tu pregunta, ¿qué es la jugabilidad? Eh, o sea, bueno, espera, me ordeno las ideas para explicarte.
Yo entiendo el concepto y entiendo que tu objetivo es crear una teoría de la jugabilidad. Ok, y está muy bien, y lo lograrás. Pero creo que antes de lograr ese gran concepto hay que dar unos pasos previos para poder llegar allá. Y creo que la investigación no va a llegar a la jugabilidad, sino va a llegar es a un momento previo antes de la teoría. Por ejemplo, antes de hablar de qué es la jugabilidad, que supongo que será tu tesis de doctorado o de maestría o lo que sea, tenemos que plantear de lo que no se ha dicho todavía para poder llegar a ese concepto. Más o menos lo que intentó hacer Kant. Antes de llegar a su crítica del juicio, él tuvo que establecer primero la crítica a la razón pura, después una crítica a la razón práctica, y después sí llegar a lo que él quería, que era la crítica del juicio, y la teoría, y su teoría como tal estética de representación. Pero para poder llegar a eso tuvo que pasar por tres etapas. Lo que yo te hago es, antes de llegar a ese concepto de qué es la jugabilidad, que por ahora yo creo que es que no está la madurez, no en ti, sino en las investigaciones para llegar a esa teoría, que es el primer paso que tenemos que hacer desde el punto de vista investigativo. Pues el presupuesto epistemológico. Sí, 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 pero no sé, pero no estoy hablando de... No, sí, estoy molestando. ¿Cuál es el paso número uno? O sea, paso número uno. Bueno, entender la relación, supongo yo, entre su jugador y, y juego. O entender la relación, no. Entender la interpretación de la realidad que surge entre el jugador y el juego. Yo creo que sería el primer paso para Sí, poder de hecho, después hablar de qué es la jugabilidad. sí, sí, de hecho pues, lo que yo trataba más bien de proponer es trasladar el modelo o trasladar el análisis que hace Baudelaire acerca de si se trata eh, ¿cómo decirlo? Si se trata de simulación o simulacro, y eso trasladarlo un poco a lo que se habla en el videojuego, justamente para darle, sí, darle capacidad epistemológica. Entonces, digamos, para hacer justicia a esa pregunta, digamos, asumiría que, digamos, que se trata de videojuego con fundamento ontológico. Perfecto, perfecto, está genial, está genial. La pregunta que te hago entonces, ¿por qué no hablamos primero y que tu investigación sea en este momento sea, cuál es la representación de la realidad que tiene un jugador cuando se enfrenta a un videojuego? ¿No? ¿Qué es lo que tú estás diciendo acá? Sí, sí. O sea, y esa sería tu investigación, con una teoría de la realidad. Yo sí te recomiendo, y es una recomendación filosófica, ¿tú eres profesional o licenciado en filosofía? Profesional. Bueno, como profesional en filosofía, seas filósofo, ¿sí? Y no escoger una teoría literaria para explicar un concepto filosófico, porque eso lo que hace es no tener claridad del scopus filosófico que podría permitir entender la teoría literaria. ¿Cómo así? La filosofía es la madre de todas las ciencias. No podemos hacer que con la literatura entendamos conceptos de la filosofía cuando la filosofía es la que abarca todo. Lo que podemos hacer es que con la filosofía entender un fenómeno literario. O sea, la representación real de la gran filosofía podemos ver cosas específicas como las ficcionales que permite verse en la literatura, pero no podría ser al revés, porque es que estaríamos viendo que el efecto explica la causa cuando la causa es la que explica todo efecto. ¿Cómo me hago entender mucho mejor? Yo no puedo explicar el origen del hombre haciendo antropología del hombre sin antes entender la causa que permitió la generación del hombre. O sea, eso es un error netamente lógico y que no podría caer en lo filosófico. Si un literato quiere explicar una teoría filosófica con su literatura, estaría perfecto, porque el objeto de estudio del literato es su literatura que le permite comprender un fenómeno más abarcador que es la filosofía. Pero un filósofo no podría ser así. De un filósofo él tiene que utilizar su marco de conocimiento, su área del saber, para explicar un objeto de conocimiento específico. Como filósofos, le queda la responsabilidad a todos los que estudien esto de poder explicar cualquier cosa. Por eso, y acepto lo que dice Zubiri de una forma muy agradable, y es que toda filosofía tiene que surgir de una metafísica, porque es la que le permite dar explicación a cualquier fenómeno físico.
¿Sí me entiendes? Incluso la literatura es física, no es metafísica. Es una creación del hombre y por ser creación del hombre es manifestación física. Y si quieres hablar de una ontología, del proceso de jugabilidad, o sea, cómo existe un ser que demuestra una existencia mediante una entidad propia dada en un entorno de juego, eso es anterior a ser una metafísica de la realidad que estás intentando ver. Y esa metafísica de la realidad no la da la literatura, porque no tiene el sistema y la estructura explicativa para poder demostrar eso. Lo único que podría hacer la literatura es recrear, o sea, recrear otra teoría, pero no está dando explicación ontológica, porque la literatura no explica ontológicamente nada. Lo que hace es recrear ontológicamente algo, más no explicar. ¿Sí me entiendes? Se verá Sí, marihuana. profe, pero por eso existe el capítulo de que habla del código humano y el código binario. Justamente por eso lo puse, porque como dicha relación, eh, digamos que parece guardar relación semántica, pero solo parece, porque a mi parecer se trata de una circunstancia distinta, que es hablar de una ontología Sí. que meramente eh, pertenece a una realidad, digamos, que no se debate, sino que se trata de realidad virtual, ajena. Buenísimo. Pero aún así, la programación, gracias al programador, tiene fundamento pues, ontológico, porque una persona es la que la está programando. Entonces, justamente por eso puse ese capítulo, como para hacer énfasis en que es relevante, digamos, ¿cómo decirlo entre comillas, la creación del programador? Perfecto, estamos de acuerdo, ¿sí? Pero si es así, ¿explicarías el fenómeno explicarías qué es la jugabilidad? ¿Qué es? Mire la pregunta que está haciendo, ¿qué es la jugabilidad? Sino sencillamente estarías esbozando cómo es la jugabilidad. O sea, la descripción ontológica del proceso de jugabilidad tendría que partir de un análisis metafísico del mismo fenómeno. Sí, O sea, tienes que ser una fenomenología del concepto de jugabilidad. Y después de una fenomenología, y si no quieres caer sencillamente, sin hacer la reducción fenomenológica, que lo que implicaría sencillamente la descripción de lo perceptible como tal, que es la reducción fenomenológica de Husserl, si quieres hablar mucho más, pues hay que crear toda una metafísica de la jugabilidad. vale, vale. Entonces, está genial. Pero bueno, menos mal, ya me queda más claro, ¿sí? Ya con esto queda más claro. Lo que te recomiendo es Ok, como ajustarlo un poco mejor y evidenciar cuál es tu pregunta por ahora, problema. ok, Y creo que arrancaría, antes de meterme con los lenguajes y la programación y la hermenéutica del jugador, yo creo que el primer apartado es un problema de qué es la realidad virtual. El problema de la realidad virtual, vale. ¿no? Creo que acá surge todo, ¿no? Y saber que la realidad virtual es una realidad y Ok, asumir la realidad, que no sea una realidad verdadera es otra cosa. sí, Pero te recomiendo que busques una teoría filosófica muy fuerte de la realidad, ¿no? Para que puedas abarcar muy bien lo que estás evidenciando y no caer en lugares comunes. vale. Por ejemplo, una pregunta que yo te hago acá, ¿la realidad virtual es una realidad verdadera? ¿Es una realidad sentido? ¿Es una cosa real? ¿Es una cosa sentido? ¿O es una verdad real? ¿O es una realidad verdadera? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Toca tener un Sí, fundamento. sí, sí, pero pasa lo mismo en lo que pasa cuando se postula la pregunta. El, el estudio debería por sí mismo dar el resultado, Ah, pero, perfecto. Pero entonces tendríamos que tener claro cuál es la diferencia entre esas uno, 2, 3, 4, 5, 6 opciones de realidad. ok, ¿Sí? Antes de. Claro, el estudio va a decir qué es, pero deberíamos asumir cuál es la teoría de la realidad que usted quiere asumir ok, y cuál es la teoría contemporánea que más ha abarcado los diferentes aspectos. ¿Mm? sí, estoy. ¿Listo? Entonces,
Siendo así, vamos a revisar las partes. Introducción, ok, listo. Ahí está lo que hemos visto que se puede mejorar. Ya mejoraste esta parte. Faltaría entonces marco metodológico. Explica cuál va a ser tu marco metodológico. El marco. En ese sentido te propongo número 1. ¿Cuál metodología vas a utilizar? Vas a utilizar. Número 2. ¿Cuáles son las fases de tu investigación? ¿Cuáles son las fases de tu investigación? Análisis de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, máximo 4 fases. Y sobre todo, cómo vas a llevar a cabo cada fase. Y acá es muy importante incluir tiempos. Incluir tiempos. Y ya, y con eso entonces, ¿cuándo tenemos que subir notas de este finales? Hay límite para subir notas hasta el 5 de julio. ¿De junio? De julio. Julio. ¿De julio? No. De junio. Ah, yo sí. Entonces lo entregas, yo te hago una corrección de esa entrega del día lunes, te hago la corrección por correo y, y la última entrega sería el día, miramos el calendario. O sea, la entrega final, o sea, la preentrega, digámoslo que es el lunes 27, ¿listo? Y yo te hago correcciones en ese día, si Dios quiere ese día. No, la entrega definitiva es el viernes 26, el domingo 26, perdón. Y yo con eso el lunes me pongo juicioso y te hago la realimentación, el 27. Y entrega final el 30. ¿Listo? Vale. O sea, me cargas eso el 20, me lo subes, me lo pones en el correo el 26, te realimento el 27 y entrega final el 30. Ok. Sí. Y listo, su tema es muy interesante, César, es extremadamente interesante. Ahora la pregunta que le hago, ¿quién va a ser su tutor? Porque ese es el próximo. Entonces, yo ya un poco hablé con Daniel para Daniel. empezar a trabajar sobre eso y yo creería que le diría a él. Listo, perfecto. Entonces, para que vayas mostrándole tu anteproyecto a Daniel, para que él haga las debidas sugerencias, y él va a ser tu tutor, ojalá le muestres tu anteproyecto antes de mostrármelo a mí, para que él te ayude a orientar un poco y hacer tu entrega final. Y que me digas, Igual ya lo conozco. mi posible tutor es tal. ¿Vale? Okay. Tranquilo, no hay problema. ¿Listo, hermano? Vale. Bueno, ¿Preguntas o inquietudes? No, así estoy. Listo. Guarda esto, estas anotaciones que te hice acá. Igual quedan grabadas para que lo tengas más adelante. Igual yo tengo que grabar acá. No, sabes que te lo voy a enviar yo mismo. No, igual ya las envié todas, o ya las copié todas, entonces. Ah, bueno, entonces puedo cerrar. Sí, estoy. No siendo más, si te quieres quedar, dale, si no ya te puedo decir que vamos a continuar con la otra persona. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos. Chao. ¿Quién llegó después? ¿Con quién seguimos? Creo que nosotras, sí. Listo, entonces vámonos con Nakarit y con Marta. Lo siento. Cerremos acá. También desde lo ¿Tú sabes cómo se corta eso? ¿Qué? ¿La cámara? Ajá. Ahí debe haber alguna forma. Si no quiero que... Sí, tremendo putazo. ¿Ah? Tremendo putazo. ¿Será de tener miedo? Acá, Ay, Yo las estaba viendo ahorita, Nakarit, Marta y Marta. sí, ya no. Mira, es súper fácil. Van acá, acá hay una opción por acá en este lugar que dice video, así que aparece con estos dos. Y activan eso y ya. Por acá les voy a aparecer a ustedes, por ese lugar, a la parte inferior izquierda.
¿Lo vieron? Les mandé algo, ¿sí vieron? Igual, tienen. Hola. ¿Esto? No, nuestro trabajo. ¿Está aquí? No está trabado. ¿Está trabado? ¿No funcionó? Ya. ¿Ya no? Sí, ya. Pero es que no es tan chévere que nos vean. ¿No? Bueno, no funcionó, ¿cierto? Sí, sí funcionó, ahí estamos. ¿Sí se ven? No, bien, tan. Ah, ¿Sí sí, nos acá ven? está. Listo. Perfecto. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la revisión de cada parte del trabajo. Y después de esta revisión, entonces si quieren ya se pueden ir a sus casas a hacer las correcciones necesarias o si se quieren quedar mirando y aprendiendo los demás también. La entrega de este trabajo es el día domingo y yo las corrijo el día lunes y la definitiva es el viernes. ¿Listo? Ya al final no va más. Bueno, quiero decirles que ya hay una gran mejoría del proyecto de investigación porque estaba extremadamente preocupado por lo que había visto en la primera entrega, porque no veía realmente cuál era el problema de investigación. Ahora lo veo, pero tengo ciertas dudas e inquietudes respecto a los elementos que les voy a mencionar, ¿vale? Primero, ¿por qué tienen cara de preocupación? ¿Qué les pasa? O sea, ¿no están felices con este proyecto? Sus ojos dicen que no. Pues no puede ser. Cuénteme qué ha pasado con este proyecto. O sea, necesito, sus ojos dicen algo. Yo que estoy como a 1.000.000 de kilómetros de distancia y puedo ver en sus ojos algo. No, pues, o sea, sí estamos contentas porque así es el tema que hemos venido trabajando con Lube, algoritmos así, entonces sí estamos contentas con el programa, con el proyecto. Pero digamos como que casi no hemos tenido comunicación con las otras personas que están involucradas, entonces es como algo complejo dar bases filosóficas y antropológicas, entonces nos comunicamos bien con ellos. Es por eso. Ah, bueno. Bien. Pero bien, o sea, vamos, nos casamos con esto. Sí. Entonces vamos a analizar, ¿listo? Repensar la realidad de la mujer colombiana. Entonces yo les decía acá, esto que ustedes dicen, la mujer colombiana es entonces un agente coyuntural en el proceso de transformación cultural, el cual empieza con la transformación de la familia, comunidad mínima constituyente de la sociedad. ¿Cómo se podría justificar eso? En el mismo trabajo que sí de arriba, en el de padres sin integrantes, padres Entonces, permanentes. lo que podríamos hacer es recitarlo, ¿sí me entienden? O sea, volver a colocar la cita si quieren acá. Por ejemplo, si este trabajo es de Víveres 2004 y si es una afirmación dada por Víveres, pues la única opción para salir de esto fácil es poner Víveres, es casi como Víveres con tilde ahí. Víveres, bueno, ya se Pues estaba aquí. Víveres 2004. Esto lo que permite es una bobada, pero permite decir que lo que ustedes están diciendo ya está fundamentado por una investigación previa. ¿Listo? Hay mucho ruido. Es porque estamos en el salón. Listo. Seguimos. Demostración. Demostración. Seguimos. En el contexto cultural y social colombiano, ¿cuál es la diferencia entre el contexto cultural y el contexto social? Estoy pensando, pero ahora mismo, o sea, debe haber alguna diferencia, pero no, sí. Ahorita se me va a caer de pronto
por el link ahorita por el WhatsApp. Bueno, me gustaría tener claro porque ustedes están haciendo esta distinción entre un contexto cultural y otro social. Porque, por ejemplo, si hay una distinción, ¿cuál es el papel que la mujer desempeña en el contexto cultural y cuál es el papel que desempeña en el contexto social? Y es el mismo, porque es el mismo, y si no es el mismo, ¿cuál es el papel que la mujer hace en cualquiera de los dos? Por ejemplo, que las relaciones familiares, laborales, económicas, políticas y bélicas, ese es un contexto social. Ajá. ¿Cuál es el contexto cultural? Me surge, de pronto se conectaría con este, pero no entiendo esta distinción. Y además, porque ustedes están hablando de transformación cultural, valdría la pena preguntarse acá, por acá, no sé, en donde quieran, al inicio, es algo muy interesante. ¿Qué es lo que ustedes entienden por cultura? Una parte debería quedar claro, porque lo que ustedes dicen, camino hacia la transformación cultural. Bueno, ¿qué entienden por cultura? Y con eso quedamos más claros frente a lo que se está hablando. Y si se dan cuenta, ustedes hablan de, en el contexto cultural y social colombiano, la mujer desempeña un papel crucial en torno a las relaciones familiares, etcétera, etcétera. Bien. Así como testimonio de la historia, el hombre ha suprimido o obviado el protagonismo de la mujer en los diferentes hechos sociales. Eso es súper fuerte lo que están diciendo. Entonces, bueno, o lo argumentamos, o lo demostramos, o decimos quién ya ha dicho eso anteriormente y lo ha podido demostrar. ¿Listo? Para poder, porque es un lugar común y Sí, tiende a ser generalizante. Y eso, pues, hasta es políticamente incorrecto decirlo así como así, a menos que haya una evidencia científica. Pues pasamos a este siguiente nivel. La realización de ese trabajo se enmarca en el reconocimiento y empoderamiento de la mujer en Colombia. Se fundan de mujeres que se han visto envueltas en la violencia social. Pero acá estamos hablando de que el hombre ha suprimido a la mujer y acá pasamos que hay que este trabajo busca un reconocimiento y empoderamiento. Sería muy bueno hacer que este párrafo de acá lleve acá. Hay una transición de idea. Podamos llegar al párrafo que se está refiriendo. Bueno, seguimos. aunque yo no sé, Sergio, ¿dónde está? Sergio, yo no sé si no, más arriba, en lo que estábamos antes, esa afirmación se pueda quitar y se pueda más bien poner como un apartado dentro de la tesis, porque sí que es verdad que muy fuerte como afirmación para que esté en la parte introductoria de la tesis. Si Me hacemos parece que esto, mira, si hacemos esto, ya se entiende el párrafo. sí, porque si lo dejamos ahí, tendremos que meternos de una vez a explicar un montón de cosas, ya demostrar un montón de cosas que no son pertinentes en ese momento del texto. En cambio, podríamos titular un apartado de la tesis con el, no, pues con lo que estaba diciendo ahí. Perfecto, estoy de acuerdo con eso. Es que realmente esa generalización no entra todavía como marco introductorio del proyecto. Sería de pronto una demostración de esa generalización o de esa verdad, que puede ser una verdad, ¿no? Acá quisiera, este gerundio está mal puesto, ¿sí? Porque parece un gerundio de posterioridad, y los gerundios se pueden utilizar en anterioridad y en simultaneidad. Una cosa de gramática, bueno. Es que miren, otra vez un lugar común, especialmente regada a través del machismo. Es una cosa rara, es una cosa que debería demostrar bien y sobre todo hacer un estudio de qué es el machismo en Colombia y cómo sucede, cuál es el componente psicológico del machismo en la cultura colombiana, para poder decir que realmente el problema de que la mujer no sea considerada como parte fundamental del contexto colombiano es por el machismo. O sea, ¿cómo demostramos que es el machismo el que permitió que la mujer tome parte fundamental del contexto colombiano? Es una pregunta muy interesante para hacerse, es un estudio de género y todo ahí lo que se está planteando, lo cual me parece muy bueno, pero antes de llegar a estas tesis tan concluyentes, digo yo, es necesario matizarlas un poco, para que no se vea que ustedes están llegando a lugares ya específicos en su introducción. La señora que nos va a dirigir la tesis junto con la doctora Liliana, la vicedecana de comunicación.
El caso es que ella ha hecho, o sea, su trabajo ha sido sobre estudios de género. Entonces, esa parte la trabajaríamos con ella. El problema es que como no hemos hablado con ella, pues no tenemos cómo, porque fue un poco lo que hablamos en la reunión que tuvimos la otra vez. Pero pues sí, es verdad que, o sea, poner esas afirmaciones así no está bien. De hecho, cuando lo estábamos escribiendo, yo me acuerdo que eso fue una de las cosas que dijimos con Naka, como no podemos poner eso así tan a la ligera porque no es, pues no está demostrado. Pero Quiero salir de una duda. Una duda. Es que ella, para entender ella cómo está viendo el machismo, porque es una cosa que es muy delicada de asumir en los estudios de género. No sé, veo que no ha publicado nada respecto al asunto. Sería muy bueno que por favor le pregunten a ella en dónde está su teoría del machismo para poderla mirar bien y ver el cuerpo de la investigación, ¿no? Porque si no, esto es muy delicado. No porque esté mal, no porque no sea verdad, sino porque cualquier afirmación, por ejemplo, en torno a una generalización, incluso decir que Colombia es totalmente machista, es caer en una falacia de generalización. ¿Listo? Bueno, ahí seguimos. Yo les cambié un poco la pregunta, no sé cómo ustedes la vieron, pero yo les hice una modificación a la pregunta. Y es, ¿cómo las mujeres colombianas en condición de vulnerabilidad social constituyen su sentido de realidad al ser agentes determinantes en el proceso de transformación cultural? Esa es la pregunta que yo les cambié, creo que sí. esa es la nuestra. ¿Esa es la de ustedes? Sí, pero fue base de no, Ah, no, fue acá. No, fue acá. Fue de objetivo. Analizar los aspectos en los que la mujer es un agente determinante en la transformación cultural colombiana a partir de un estudio de las víctimas de la violencia social. Y les decía acá, bueno, el objetivo es analizar, me pregunto, en cuáles aspectos la mujer, como fenómeno, ¿sí? Lógicamente hablando, es un agente determinante en la transformación cultural colombiana a partir de un estudio de una población específica de mujeres que son las víctimas de violencia social. Ese es su objetivo como tal. no, lo que pasa es que nosotros teníamos eso como pregunta y usted nos dijo que pues que esa no era la pregunta, sino más bien un objetivo específico. Entonces, ahí, pero pues no sé, porque creo que de hecho no nos ha pedido objetivos específicos. No, es objetivo general. Perdón. Pongamos acá objetivo. Mi pregunta es, ¿cuál es su pregunta de investigación? ¿Cómo las mujeres colombianas en condición de vulnerabilidad constituyen una realidad? Entonces, número 1. Determinar la forma como las mujeres colombianas en condición de vulnerabilidad constituyen